¿no es cierto?, desde la fiesta de Pesaj a la salida de Mitzrayim, de Egipto, ir caminando conjuntamente en la escritura, como nos ha mostrado justamente Moshe, hasta llegar a la fiesta de Shavuot, que corresponde el 23 de mayo de este año. Estamos hablando que justamente coincide también con un Shabbat. El Shabbat 23 de mayo de este año, justamente estamos en pleno de la fiesta de Shavuot. Y recordamos algo de que ya lo hemos aprendido, de que es una fiesta de temprano, es una fiesta de mañana. Hemos salido de una fiesta nocturna que corresponde a la fiesta de Pesaj y ahora entramos a una fiesta que es en la mañana, temprano, 9 de la mañana, una cosa así más aproximadamente, conforme a lo que está escrito, tanto en la Torá, ¿no es cierto?, Éxodo 19 y Éxodo 20, ¿no es cierto?, y aún más todavía cuando nosotros vemos justamente en qué instante el Ruach HaKodesh invade y irrumpe con su poder y con su gloria, ¿no es cierto?, en la misma fiesta de Shavuot hace ya 2000 años atrás, conocido claramente en el registro del libro de Hechos de los Shelahim o de los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dicho eso, estamos justamente entrando a este camino, ¿no es cierto?, salida de Egipto, hemos hecho las estaciones como está en la Escritura y hemos explicado algunas cosas y hemos profundizado en otras, ¿no es cierto?, pero es importante entender el camino y todas las cosas que ocurrieron en el transcurso hasta llegar justamente a recibir la Torá. Antes de entrar al tema de hoy, les recordamos nuestros libros de estudio. Primer libro de estudio, Conociendo la vida eterna, de principio a fin, la Escritura, un resumen completo, 100 páginas donde claramente, sí, indiscutiblemente hay revelación de cosas que realmente como que no logramos conectar, porque usted bien sabe la religión cómo ha funcionado, la misma iglesia se ha encargado, ¿no es cierto?, de distribuir muchas cosas y ha soltado muchas cosas que no necesariamente están en la Escritura, pero lo ha hecho de forma totalmente desordenada. Recordemos que el sistema religioso, ¿qué es lo que hace? Trabajar con Babilonia y con Grecia. Y Babilonia, una de las cosas que hace es confundir. Y es por eso que lo que hemos visto, ¿no es cierto?, de los últimos 2000 años, donde el sistema religioso ha estado gobernando justamente todo lo que vendría siendo Occidente y parte de Oriente, ¿no es cierto?, ha producido justamente un sinfín de doctrinas y claramente muchas de ellas totalmente fuera de la Escritura. Y es por eso que cuando entendemos, ¿no es cierto?, el gran angular, el camino que el Padre dejó establecido para poder Él colocar su reino en medio de este planeta que Él hizo para Él, claramente vamos a ir dándonos cuenta que hay muchas cosas que sí, efectivamente están en la Escritura, pero no las enseñaron mal, las dijeron mal, de forma ignorante, cabe la posibilidad, de forma intencional, también cabe la posibilidad. Y al posterior a eso, cuando ya estemos un poco más maduros, esto ya es para ministros, ¿no es cierto?, para hermanos que ya manejan Torá, manejan la Escritura, saben más o menos cómo se mueven los tiempos dentro de la misma Escritura. Este ejemplar hermoso y poderoso, y lo digo de esa forma, con todas las palabras, porque no es mío. Esto lo entregó el Ruach HaKodesh. Un trabajo de investigación que se hizo claramente, no solamente a causa de la misma Torá o la misma Tanaj. Claro, estoy hablando de un trabajo de investigación porque obviamente él nos abre más el entendimiento entrando al ámbito histórico. Vamos a ver 17 temas que los tenemos justamente en ese libro, Luz en medio de las tinieblas, donde claramente profundizamos aún más todavía la misma Escritura. Y es por lo mismo que es un trabajo de investigación, porque hay que buscar en algunos otros documentos históricos para poder ir justamente ordenando y conectando justamente la Escritura, puesto que hay muchos libros, que usted bien sabe, que ya lo hemos comentado, que los han sacado originalmente. Lo sacó claramente primero la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia la sacó en el principio de los siglos, ¿no es cierto? Estamos hablando siglo IV, siglo V. Posterior a eso sigue la iglesia a través de, ¿no es cierto?, de Martín Lutero. Martín Lutero literalmente saca 7 libros más todavía. Y el rabinato no se queda lejos de eso, no. El judaísmo también sacó libros. Entonces, amados, ahí usted puede ver el sistema religioso cómo opera. No les conviene que conozcamos toda la verdad. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos pueden manipular. Entonces, dicho eso, ahora sí entramos justamente a lo que hoy día nos compete.
y hoy día justamente continuamos este viaje saliendo ya de Mizraim, ya cruzamos el Mar Rojo, celebramos esa fiesta también, ¿no es cierto? Ese día, que era un día de Santa Convocación, de Convocación Kadosh, y ahora vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto maravillas, hemos visto milagros, ya hemos visto cosas extraordinarias, vimos justamente las aguas amargas transformadas en dulces, ¿no es cierto? Luego vimos el establecimiento de Shabbat, el orden de la semana. El Padre les marcó los días de la semana porque recordemos que estando en esclavitud difícilmente podríamos discernir un día del otro. Todos los días eran exactamente igual, en opresión, en amargura, en calor, en fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Un día no diferenciaba del otro, eran todos los días iguales. Y el Padre, que lo que hace, ordena el calendario de nuestra nación Israel, entrando a su calendario y estableciendo justamente en nuestra mente y corazón y en nuestras vidas personales un día de reposo para poder descansar y también para poder ser impartido por parte del cielo en cada reunión, que más adelante vamos viendo cómo esto va tomando forma, ¿no es cierto? Y es justamente los tiempos de Mashiach, cuando Él justamente establece la revelación, establece la revelación justamente del Malhut Hashemayim, que ya estaba en medio de todos ellos. Es decir, el cumplimiento de la Besorá que estaba ya profetizada en el libro de Isaías. Y él justamente hace lectura en un Shabbat justamente de la profecía, y eso claramente estaba activando oficialmente de manera pública, ¿no es cierto?, dentro del sistema religioso de la época, de que ya era cumplimiento de las palabras proféticas a nivel mesiánico, literalmente hablando. Ahora, dicho eso, que los que fuimos justamente vimos la semana anterior, vimos el establecimiento del Shabbat y conjuntamente con eso también la provisión celestial que vendría siendo el manjú, que dijeron, ¿no es cierto? Manjú, ¿qué es esto? Eso en hebreo, ¿no es cierto? Y finalmente no queda como maná, como lo tenemos nosotros traducido, ¿no es cierto?, acá en Occidente, sino que es man, el nombre justamente de esas hojuelas, ¿no es cierto?, que eran como cilantro, era algo vegetal, pero se podría como carne, era una cosa realmente impresionante. Bueno, eso todos los vimos la semana anterior, y ahora vamos a continuar justamente al capítulo siguiente, y vamos a revisar acá algunas cosas que claramente por el sistema religioso, como ha puesto títulos, ¿no es cierto?, en algunas escrituras, en algunas hojas, en algunos capítulos, muchas veces se confunden las personas al estar leyendo el título. En algunos momentos, y no puedo decir que no, sí que ayuda, por supuesto que sí. Pero cuando hay muchos títulos entre medios, muchas veces se pierde la continuidad de la historia y como que fuese otra historia, y no es así. Así que hoy vamos a entender algo más aún todavía, ¿no es cierto?, de lo que la misma Torá nos está enseñando, y claramente vamos a ir revisando en profundidad algunas cosas para ir conectando el pasado de Israel con el presente de la época. Bereshit, no. Éxodo, sí. Éxodo capítulo 17, que es lo que justamente nos corresponde hoy día revisar. Verso 1 en adelante, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel, ¿no es cierto?, partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento o a la misbah, ¿no es cierto?, de Yahweh, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moshe y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo: ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan a Yahweh? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moshe y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Mizraim para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe a Yahweh diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahweh dijo a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, una peña, hay que entender que la peña corresponde a una roca técnicamente hablando, ¿no es cierto? Y recordemos que Horeb viene siendo justamente el monte Sinaí, pero no en el Sinaí donde ellos tenían que llegar a acampar finalmente. Recordemos que la península se llama Península del Sinaí, y claramente el monte donde Moshe justamente se encontró con el Padre no es técnicamente en este sector.
pero sí corresponde al sector del Sinaí y sí corresponde a una de las montañas del Sinaí. Recordemos que es un cordón o es un aglomeramiento montañoso que existe ahí. No digo que es cordón, claramente, porque cuando hablamos de cordón es algo horizontal. Aquí es un montón de montañas que justamente está en ese sector. Y aquí estamos ya en la región del Sinaí y estamos en uno de los montes del Sinaí. Y aquí es el Padre que Él va a estar delante de Él sobre la peña. Él se va a parar sobre la roca, amados. O sea, si efectivamente Moshe tenía la vista espiritual que entendemos todos que la tenía, por causa de que estaba su ruaj despierto, por causa de que Él estaba en pureza, en santidad, y todo lo que nosotros entendemos, y lleno del ruaj HaKodesh, ¿cabe la posibilidad que lo haya visto a Él parado arriba de la roca? Bueno, son misterios, pero hay cosas que uno puede entender que claramente sí así fueron, ¿no es cierto? Bueno, entonces entendemos que viene siendo esta peña de Oreb, viene siendo justamente parte del monte Sinaí. Ahora, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, ¿no es cierto? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, porque por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Ahora, la palabra masá, ¿no es cierto?, es tentar. Eso ahí viene la palabra tentaron, ¿no es cierto? Entonces, masá lo tentaron y Meribá es la rencilla. Eso es lo significado de las palabras, ¿ya? Entonces, el lugar de la tentación y el lugar de la rencilla. ¿Ya? Vuelvo ahora, aquí lo voy a leer con la traducción. Y llamó el nombre de aquel lugar tentación y rencilla a causa de lo que los hijos de Israel habían hecho justamente con el Padre. Ahora, ellos hacen una pregunta diciendo, bueno, ¿está o no está Yahweh en medio de nuestro? A causa de esa, digamos, esa circunstancia, ¿no es cierto?, donde ellos están preguntando, bueno, ¿está o no está? Es como pidiéndole cuenta. No sé si se puede entender el tono con que se está justamente haciendo este comentario. Leo de nuevo, ¿no es cierto? Y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Es como, ¿estamos solos? Es como probar, literalmente es probarlo, es tentarlo. Justamente ahí se puede dar cuenta que por eso se llama justamente Masá y Meribá, porque hay una tentación, o sea, quieren probar al Padre como que Él no tuviera cuidado de su pueblo. Ahora, a causa de eso, seguimos leyendo, y miren lo que pasa aquí. Dice el verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿A causa de qué vino Amalek? A causa de esto, a causa de que el pueblo empezó a murmurar a ver si el Creador estaba o no en medio de ellos. Entonces el Padre, aparte de mostrarle el milagro, ¿no es cierto?, del agua, de la roca, produce algo con los enemigos que eventualmente iban a tener que empezar a vencer. Porque claramente la llegada a la tierra prometida, ustedes bien saben, la tierra de Canaán, no fue un trayecto sencillo, no fue un trayecto fácil. Hubo circunstancias durante todo el camino, estamos hablando que también fueron 40 años, y claramente es una vida, por decirlo de alguna forma, de circunstancias buenas y algunas malas, lamentablemente. Entonces, a causa de esto, entonces leemos ahora, entonces a causa de lo que ocurrió, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Aquí me quiero detener un poquito. Resulta que si aquí ellos saben, ya están viendo que justamente están en la tribu de Amalek enfrente, pero resulta que hay algo, no los atacan. Él mismo dice, mañana preparen todo, preparen el ejército, ¿no es cierto? Espadas, etcétera, todo lo que tenían que tener. Lo más probable es que también habían ondas, por decirlo de alguna forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y mañana, o sea, estamos hablando que esto, cuando hay una guerra, usted entenderá que eso pasa nomás, nadie se prepara a no ser que sepa que haya un centinela, ¿no es cierto? Y sabiendo que hay enemigos, en este instante no se sabía nada de esas cosas, absolutamente nada. Viene saliendo un pueblo después de
una cantidad no menor de años de esclavitud, cansados, etcétera, etcétera. Han visto señales, milagros y todo durante todos estos días. Pero resulta que aquí se encuentran en un momento con que tienen que enfrentar justamente los más jóvenes, los varones, los que tienen más vigor y los que de alguna manera tienen el carácter y el coraje para poder hacerlo, porque claramente no todos iban a enfrentar a los enemigos, porque claramente no todos tenían el carácter para poder enfrentar, para pelear, ¿no es cierto? Algunos temerosos, etc. Mire, una infinidad de circunstancias solamente en este puro versículo. Y acá dice y el verso 9, y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y eso no fue instantáneamente. Mire lo que pasa después. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Eso fue el día siguiente. No fue inmediatamente. Pues yo mañana voy a estar, o sea, mientras tanto, no ve tú cómo lo arreglas, pero yo mañana voy a estar arriba del collado. Eso de ninguna forma fue así. ¿Se da cuenta? O sea, acá hay un momento y el Padre justamente puso la atención y esperó justamente, hizo que Amalek no entrara todavía a la guerra hasta que justamente Israel estuviese preparado. Aquí se puede dar cuenta que sí, literalmente el Padre tiene todo bajo control. Aquí no hay nada que se escape de sus manos, no hay nada que se escape de su voluntad, porque Él es el que gobierna. ¿Se da cuenta? Continuamos. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe claramente se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que él se pudiera sentar, ¿no es cierto? Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Aquí no dice a qué hora comenzó la batalla, pero si dice mañana, ¿usted cree que Amalek iba a estar, no sé, a las 4 de la tarde esperando que...? No, tiene que haber sido dentro de la misma mañana. Estamos hablando que estuvo casi todo el día habiendo una batalla. Usted puede entender eso sin comer, sin... O sea, espese un poquito que voy a comer algo, voy a tomar un poquito de agua y vuelvo. O sea, eso está más que claro que es imposible. O sea, una guerra, una batalla. Y por eso es tan importante lo que estamos leyendo. Verso 12, y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado y el otro del lado. Hubo así en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, es decir, hasta el atardecer. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Todo el día estuvieron batallando. Y dice claramente que Josué deshizo, los desmenuzó literalmente a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, que hoy día tenemos la bendición de poder estar literalmente leyéndolo, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Ahora aquí yo quiero mostrar, porque tenemos dos visiones dentro del ámbito hebreo para la misma palabra. Nisi, todos los tenemos claro en términos de traducción, que vendría siendo estandarte, es decir, Yahweh es mi estandarte, ¿no es cierto? O mi pendón, por decirlo de alguna manera también. Pero dentro del judaísmo resulta que Nisi se interpreta, y lo digo de esta forma, se interpreta como me hizo un milagro. Ahora, si vemos literalmente que fue lo que ocurrió durante todo el día en batalla, ni un israelita pereció, perecieron todos los enemigos y estaban con vigor hasta el último instante cuando se puso el sol, pregunto, ¿será un milagro o no será un milagro eso? Entonces, vemos aquí que dentro de la concepción hebrea, dentro de la concepción judía, los, entre comillas, sabios de Israel, hacen este tipo de definición con respecto a la palabra Nisi. Entonces, ¿cómo se leería? Yahweh me hizo un milagro. Y literalmente, si nosotros vemos, sí pasó eso. Pero ahora, la traducción etimológica, definición de la palabra, etcétera, etcétera, claramente nosotros lo vemos como estandarte. Pero el punto está de que ellos profundizaron un poco más la circunstancia que acabamos de escribir justamente
y lo interpretaron, por eso vuelvo a repetir, lo interpretaron de esta manera. ¿Vamos bien? Ya. Y sigo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación tras generación. Es decir, hasta que finalmente se acaben todos los amalecitas. Ahora, cuando nosotros estamos entendiendo que Rab Shaul, Saulo de Tarso, ¿qué era lo que enseñaba? Y es lo que hemos dicho durante muchos meses y que ya no son años. Torah, Tanaj. Eso es lo que enseñaba. Y es por eso que nosotros vemos vez tras vez, carta tras carta, como él hace memoria, como él hace conexión justamente a la Torah. Porque en cada congregación donde estuvo justamente Pablo ministrando y enseñando, ¿qué enseñaba? Torah. Por eso, cuando levantaba las congregaciones, se quedaba mucho tiempo con ellos, porque tenía que empezar desde cero. Por eso, el Padre le era un vaso escogido. Masías dijo claramente, este es mi vaso escogido. ¿Por qué? Porque conoce Torah. Ahora, lo que yo voy a hacer con Pablo es sacarle toda la tradición humana, toda la tradición de los ancianos, toda la religión se la voy a sacar de encima y voy a dejar solamente lo que él sabe que es Torah y lo que es Tanaj. Y es eso lo que justamente enseñó Pablo. Y en todas las cartas nosotros vemos cómo él hace mención. Y está escrito, o acaso de... O sea, de hecho, habla como claramente que se está entendiendo lo que está escrito en el Antiguo Pacto, o en este caso en el Tanaj. Claramente, porque él era maestro y lo que enseñaba era justamente eso. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque usted va a revisar todas las cartas y en todas las cartas hay mención de recordar justamente ciertos preceptos que él dejó establecidos, pero que están en la Torá. Ahora, ¿por qué digo eso? 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Estamos revisando el capítulo 17 de Éxodo, ¿no es cierto? Lo hemos leído por completo, hemos analizado, ¿no es cierto?, la circunstancia, la forma en que estaban ocurriendo las cosas, qué es lo que ellos pensaban, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Luego, las circunstancias que estaban ocurriendo frente al ataque que tuvo a causa, por Amalek, a causa justamente de demostrar, ¿no es cierto?, ¿está o no está el Señor con nosotros? ¿Está o no está el Creador con nosotros? Bueno, el Padre les demostró que sí estaba con ellos, justamente cuando vencieron a Amalek y ni un solo israelita pereció. Y aún más, todo el día estuvieron en batalla sin comer, sin beber, solamente destruyendo a la oposición que venía en contra de ellos. Entonces la pregunta, ¿estaría o no estaría el Creador, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, Yahweh, Sebaot, que más adelante se conocería, ¿no es cierto?, en medio de ellos? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta en todo lo que hemos leído del verso 8 en adelante en el libro de Éxodo. Ahora, vamos a ver Pablo, comentarios de Pablo en relación a este mismo tema y en relación a la misma Torá. Observen, 1 Corintios capítulo 10 en el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué nube? La nube que justamente los sacó de Misraim. Y todos pasaron por el mar. ¿Por cuál? El Mar Rojo. Todos los que ya hemos visto hasta ahora. Y todos en Moshe fueron sumergidos en la nube y en el mar. Está hablando de lo que vendría siendo, dentro del ámbito religioso se le llama bautismo, ¿ya? De alguna manera. Pero acá está hablando claramente con la palabra sumergir. Fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, ¿ya? ¿De qué está hablando? Lo conversamos la semana pasada. El maná, ¿no es cierto? Llovió pan del cielo. Alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Qué es lo que acabamos de leer? No había agua, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salió el agua? De la roca, de la peña. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí dice claramente, y la roca, algo que era inamovible, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una roca que es inamovible, o sea, nunca se va a mover porque está ahí para siempre, es Mashiach, ¿no es cierto? Pero de los demás de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se da cuenta que vez tras vez Pablo no inventó ni una doctrina como el sistema religioso ha querido hacer creer. Y usted creo que más de alguna vez ha dicho, no, Pablo como que inventó su propia iglesia, porque así lo hemos oído. Si Pablo nunca creó ni inventó nada, solamente hizo lo que él sabía hacer. Enseñar Torah, enseñar el Tanaj. Tanto así
que usted podrá darse cuenta de que no hay un nombramiento del libro. Y usted revisa después la carta de Hebreos, ¿ya? Que técnicamente está mal escrito ese nombre porque no es la carta de Hebreos, debe haber sido la carta a los judíos, porque claramente en la mentalidad que tenía Pablo, ¿no es cierto?, era los judíos, porque era lo que estaba quedando justamente de las 12 tribus. Entonces, lo más probable que originalmente esa carta haya sido carta a los judíos, ¿ya? Pero bueno, indistintamente de eso, Pablo justamente muestra en muchos de los pasajes de la carta que envía a Hebreos, ¿no es cierto? Hay muchas partes donde dice, como dónde está escrito, porque está escrito, y donde dice también, no aparece ninguna señal, diga, en el libro tanto, en el libro tanto, en el libro tanto. No, dice, porque en una parte también está escrito, en otra parte también está escrito. ¿Por qué? Porque no existían los nombres en su época de, entre comillas, los libros con respecto al tema de la Torá. Era todo un solo sefer, un solo rollo. Entonces, él sabía, porque había leído, porque había estudiado, porque había oído, ¿no es cierto?, ciertos pasajes de escrituras que le saltan al corazón en su momento cuando está escribiendo las cartas. Entonces, pues, y está escrito, porque no habían ni nombres, no habían ni capítulos, y tampoco menos versículos, porque eso ocurre en el siglo XIII. Para que usted se pueda dar cuenta, en el siglo XIII recién se hizo una compilación y se empezó a ordenar todos los libros que nosotros conocemos hoy día con nombres, ¿no es cierto?, con números y con los conocidos versículos. Por lo tanto, por eso usted cuando lee a Pablo enuncia, hace memoria de, pero no dice en qué lugar técnicamente está escrito. Nosotros sabemos qué, ¿por qué? Porque él enseñaba la Torá tal cual como él fue enseñada. Nunca, no como en el caso nuestro, que es algo moderno. Yo digo, ya, vámonos a Éxodo capítulo 3. Eso no existía. Eso no existía. Cuando digo, ya, ahora vámonos a Corintios, eso tampoco existía. Tampoco existía. Entonces, quiero que ustedes puedan entender el contexto histórico y la realidad que se estaba viviendo en sus momentos para poder entender más en profundidad justamente la mente y el corazón que Pablo tenía y todos quienes son partícipes justamente de lo que vendría siendo el Tanaj. Ahora bien, la pregunta, yo creo que algunos quizás no lo saben, algunos quizás sí, por supuesto que sí, los que conocen un poco más de la Torá. ¿Quién es Amalek? ¿De dónde nace Amalek? ¿Quién es Amalek? ¿Por qué apareció Amalek? Y de esta forma tan agresiva. Bueno, vamos a irnos un poco más atrás, porque justamente estábamos en el libro de Éxodo, vamos a irnos al libro de Bereshit, y vamos a ver de dónde nace Amalek y cuál es su línea genealógica para poder entender un poco más también qué significa todo esto. Génesis o Bereshit capítulo 36, verso 9. Bereshit 36, verso 9. Dice, estos son los linajes de Esaú o de Esab. ¿Quién era Esab? El hermano de Jacob. Y el padre, ¿cómo le cambia el nombre a Jacob? Por Israel. Es decir, aquí nosotros tenemos al pueblo de Israel, a la casa de Jacob, que se enfrenta, al parecer, con alguien que es pariente de su hermano Esab o Esaú. Leemos. Verso 9 de Bereshit 36, Génesis 36. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elisaf, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elisaf fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timá fue concubina de Elifaz, que es el primogénito de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. ¿Se puede dar cuenta? Es decir, si lo miramos cronológicamente, este es nieto. No es hijo de Esaú, es el nieto de Esaú, porque el hijo de Esaú, que era Elifaz, es el primogénito. Y resulta que después con la concubina, ¿no es cierto?, que se llamaba Timná, ella le da a luz a Amalek. Y ahora la pregunta, ¿qué significa Amalek? Amalek tiene dos significados. Uno que es muy como obvio, belicoso.
Amalek significa belicoso, pero también, conforme a la nomenclatura del hebreo, uno puede separarlas, el mismo nombre usted lo puede separar por porciones porque las letras se juntan para acá, dice una cosa, pues saca esa, la pone para acá, y sí, usted sabe que es así un poco la cosa dentro del hebreo. También significa pueblo que consume o retuerce. Usted se puede dar cuenta que cualquier tipo de los significados que nosotros tenemos hoy día acá con respecto a Amalek, de ninguna manera son ninguno bueno. Entonces, fíjese, Amalek puede ser claramente belicoso, está más que claro, pueblo que consume o pueblo que retuerce. Ahora, la pregunta es la siguiente. Entre Israel, Jacob y Esaú, ¿cuál de los dos era hijo de Elohim, es decir, simiente del Padre, y quién era hijo de la serpiente? ¿Se puede dar cuenta? Entonces, el linaje, ¿no es cierto?, carnal de la serpiente, en este caso encarnado en Esaú, o en Esab, ¿no es cierto?, que es el nombre original en el hebreo, tenemos justamente a Elifaz, y de Elifaz viene justamente Amalek. Entonces, ¿quién estaba batallando contra Jacob? Un nieto, un sobrino, por decirlo de alguna forma, porque no era, o sea, el hijo de un sobrino. O sea, ¿se puede dar cuenta? Estaba atacando a su tío, por decirlo de alguna forma, si lo miramos como personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque justamente Esab siempre quiso matar justamente lo que el padre había puesto sobre Jacob. ¿Y por qué digo de esa forma? Porque hay que entender de que indistintamente que Esab haya vendido su primogenitura, porque de ninguna forma lo engañó Jacob, nunca lo engañó, él compró y él se la vendió, la menospreció, total, ¿para qué la quiero? Usted bien sabe la historia. Perfecto, yo la compro y la tomo. Pero después cuando se da cuenta que realmente la bendición tenía un peso importante por ser el primero en salir, ¿no es cierto? Ya lo había perdido. Y en ninguna manera Jacob lo estafó, lo engañó, nada. Solamente le hizo una transacción y él dijo sí. Alguien lo obligó, le puso una daga en el cuello, responde ante mi amo, ¿cómo se llama? Jacob. No, estaban los dos solos en la tienda. Él venía con hambre, no vamos a contar la historia, y se produjo la transacción, literalmente hablando. Ahora, cuando vemos que los hijos de la serpiente se dan cuenta que han perdido algo valioso, obviamente se dan cuenta que fueron muy torpes en la mala decisión que tomaron. Y eso los llena de ira porque se dan cuenta que fueron torpes, fueron imprudentes, fueron ignorantes. O sea, todo lo que pueda pasar por la mente, ¿no es cierto?, que lo hicieron leso, y tampoco, aún así, como quiera usted llamarlo, pero se sienten totalmente amargados a causa de una decisión que ellos dijeron, pucha que fui leso, pucha que fui torpe. Oye, y usted póngale el calificativo que usted quiera. Pero a eso es lo que voy. Siempre los hijos de la serpiente, cuando menosprecian algo y un hijo de Elohim lo toma y lo valora y lo engrandece y lo hace brillar, después lo quieren. Se lo digo por experiencia. Cuando usted toma algo que el resto bota y desecha, y usted lo ordena, ¿por qué? Porque hay unción de vida en los hijos de Elohim. Hay visión, ¿por qué? Porque somos imagen y semejanza del Padre. Podemos transformar las cosas para hacerlas extraordinarias y maravillosas. Ahí lo quieren, y lo quieren arrebatar, lo quieren robar. ¿Por qué? Por la envidia. Entonces, resulta que en este caso, Esaú se estaba dando cuenta que sí, había votado algo que realmente era valioso, pero ya era tarde. Y amados, siempre va a ser tarde para los hijos de la serpiente. ¿Por qué? Porque son necios. 100% necios. Astutos, sin ninguna forma de decir que no. Lo son porque son hijos de la serpiente, pero son necios. Entonces, cuando se dan cuenta que un hijo de Elohim toma algo que ellos votaron y lo arregla, lo limpia, lo ordena y lo hace brillar, porque así somos los hijos de Elohim, porque somos a imagen y semejanza del Padre, podemos hacer resplandecer cosas que realmente no tenían por dónde. Ahí viene la envidia. Y eso fue lo que justamente le pasó a Esaú. Algo nada diferente a lo que originalmente viene dentro de la simiente de la serpiente. ¿O usted cree que Hasatán le era indiferente la gloria y la majestad que el Padre tenía? Usted bien sabe que justamente fue eso, fue por envidia que él fue echado fuera a causa de toda la rebelión que produjo en los Shamaí, ¿no es cierto? Y luego de eso, ¿qué es lo que vemos con respecto
nuevamente a la manifestación primera en Bereshit, en Génesis, en el capítulo 3. Estamos hablando de la concepción de Caín y Abel, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que hizo que produjese la muerte de, justamente de Abel a causa de la mano de Caín? La envidia. Entonces, ¿se puede dar cuenta? Qué curioso, vemos otra vez exactamente el mismo espíritu en el linaje, ¿no es cierto?, de Esab, a causa de que él engendró envidia para su hermano Jacob. Ahora vemos que después la tercera generación va en contra justamente del pueblo de Israel, de la casa de Jacob, ¿no es cierto?, porque ya venía dentro de ellos justamente la violencia. Recordemos que los hijos de la serpiente tienen ese rasgo, la violencia. ¿Cómo se dice violencia en hebreo? Jamás. Amados, espero que esto les haya abierto el entendimiento y lo hayamos profundizado un poquito más con respecto al capítulo 17 justamente de Éxodo, que fue lo que leímos hoy día y estudiamos, y cómo nos damos cuenta de la interconexión que justamente Pablo, el Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, Rab Shaul, hizo en todas sus cartas, en varios capítulos de todas ellas. Así que, amados, estamos expectantes de ya próximamente, 23 de mayo, Shabbat, 23 de mayo, estamos celebrando la fiesta de Shavuot. Y bueno, va el Padre a seguir añadiendo a las semanas que vienen por delante otros temas y otros capítulos que vamos a ir revisando hasta llegar a ese hermoso día donde Él santifica a su pueblo Israel a través de la Torá. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.